Hola, hola. Nos seguimos conectando. Voy a enlazar a Mayra de una vez. Hola, Hola Mayra, ¿cómo estás? pues bien, qué alegría estar aquí contigo. Tener gente distinta para platicar esta tarde. Ver a alguien diferente. Ver a alguien diferente. ¿Cómo Muy bien. Pues les estaba platicando que hoy tenemos un tema muy interesante, un estás? tema que se ha estado moviendo mucho en los últimos días, sobre todo con lo que pasó en Estados Unidos y gracias a estos aparatos que ya nos permiten grabar y evidenciar ciertas cosas. Sin embargo, es un tema que viene desde hace mucho, ¿no? No es algo nuevo, no es algo nuevo lo que se está moviendo. Sin embargo, viene bien hablar al respecto, Sí. viene bien dialogarlo. Ninguna de las dos somos unas expertas en este tema, pero vamos a hablar desde nuestro punto de vista, desde lo que vemos, desde cómo lo sentimos, ¿no? Una plática amena y a ver a qué llegamos. ¿Cómo ves? Y yo agregaría lo que dijiste necesaria, ¿no? No somos expertas del tema, es verdad, pero es un tema que nos toca a todos y que yo sé que yo, yo creo que hasta hace muy poco me convertí en alguien interesada sobre el exterior y me refiero como a temas políticos, a cuestiones sociales, a luchas como el feminismo, que sí el aborto, todas esas cosas. Es más fácil vivir nada más viendo pasar todos esos temas y pensando o no algo al respecto, pero creo que este tema en particular y en específico en México, pues requiere que no nos sigamos haciendo como, ¿no? Esto de que pasen las cosas y no poner atención, ¿no? Y no hacer nada al respecto y no tener esa empatía y no tener ese interés para empezar, Ajá. ¿no? Exacto. Sí, creo que parte mucho desde mostrar interés, ¿no? Aunque como dices, aunque no seas experto en tal tema, no quiere decir que no te intereses por ese tema, ¿no? Que no indagues, que no investigues. Y bueno, me encantaría empezar porque te presentes, porque les cuentes tu trayectoria, un poco acerca de tu carrera, de dónde estás hoy en día, ¿cómo Sí, ves? va. Pues desde el inicio, yo soy de Veracruz, de Álamo. Eh, Desde muy chiquita el escenario, todo lo relacionado con el arte, más que como, ¿sabes? Algo que me gustara apreciar, para mí era un juego, algo que me hacía sentir bien, que me divertía, que me, que me hacía, digamos, despejarme de mis problemas de aquella edad, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces para mí fue como mi refugio predilecto, el único, desde siempre. Y ser actriz para mí no fue algo que tuve que decidir, sino fue un camino directo, punto, así, tal cual, ¿no? Eh, Tengo viviendo en la Ciudad de México alrededor de 18 años, que me vine a los 18, 19 por ahí, a estudiar la carrera. Antes estuve en un convento haciendo un retiro de teatro, estudié la carrera de teatro y lo primero que hice saliendo de la escuela de teatro fue cine, que no es como algo que yo me había planteado. Me fui 2 años a vivir a París, a estudiar, regresé y lo primero que se me abrió fue el cine. Entonces, en realidad, digo, nunca he parado a hacer teatro, pero los últimos 9 años he estado haciendo cine y series, y eso, ¿no? Perfecto.
Muy bien, pues entonces vamos a empezar ya de lleno con el tema. Para los que se están conectando, y vamos, bueno, el título del tema es El color de la humanidad. Entonces vamos a estar hablando acerca de estas barreras que yo digo son invisibles porque realmente no es como que existan unas barreras físicas que nos separen. Sin embargo, ahí están. Y son barreras que nos separan, que más que evidenciar las diferencias de una forma armónica, de una forma amorosa, lo hace de una forma violenta, incluso, o sea, yo pondría esa palabra, de una forma violenta, en donde se genera como jerarquías, o sea, podemos decir que se generan ciertas jerarquías que tampoco tendrían por qué existir, también es un tema que hay que cuestionar acerca de si deben de existir o no estas jerarquías bajo las que nos manejamos. Cada país tiene su propio sistema, su propia forma de implementar este tipo de cosas, ya sea en base a la cultura. Obviamente lo que sucedió en Estados Unidos es muy diferente a lo que vivimos aquí en México. Sin embargo, viviendo en México vemos otro tipo de barreras, ¿no? No será esa violencia que se ve entre los policías y los negros en Estados Unidos, pero sí hay, yo diría que una parte muy silenciosa acerca de cómo abordamos estas barreras en México, porque pareciera que no existe la Es curioso separación. porque, claro, es curioso que estemos hablando de esto porque lo desató un evento en Estados Unidos, ¿no? Y entonces me parece asombroso y curioso de observar que nos identifiquemos más con el vecino, ¿no? Uh-huh. Y entonces se vuelve un asunto de moda, es cool poner un cuadrito negro, ¿no? Y decir, Black Lives Matter, ¿no? Y para mí es parte de lo mismo, es las ganas de los, para hablando en materia, de querer ser otro, de querer pertenecer a algo, de, de no sentirte bien en lo que eres, en tus zapatos. O en otro caso, de marcar una línea de lo que no soy y de lo que quiero ser, de lo que yo aspiro. Porque yo no creo que sea menor la violencia en México, ¿no? Específicamente con la policía, después surgieron estos casos de Giovanni y varios otros, ¿no? Que están ahí, y la violencia ante las mujeres, y podríamos hablar, ¿no? O sea, yo no creo que sea menor, ¿no? El asunto es que, como bien dices, esto de la jerarquía, sin duda, el tono de piel jerarquiza tus posibilidades de vida, jerarquiza tu valor, jerarquiza tus posibilidades de mejorar en la tabla, ¿no? En esta tabla de la gente que tiene poder. Es una realidad. Entonces, por supuesto que es violento, por supuesto que es silenciosa, que eso es, o sea, ¿no? Tú misma empiezas una plática como un poco de, hey, no somos expertas porque sabemos que es un tema sensible, ¿no? Uh-huh. Y yo ante eso digo, pues hay que hablarlo, ¿no? Cuando algo me causa eso, yo digo, creo que esa es una razón importantísima para nombrarlo. Y creo que estoy súper contenta que tú me hayas invitado particularmente, y lo diré con todas sus palabras, alguien blanca que esté hablando del tema, o sea, me parece loable y lo aprecio de tu parte, porque además sé de todo tu trabajo que haces y lo voy a resumir para dar paz al mundo, pero creo que nombrarlo es el primer paso. Y siento que hay esta parte de la sociedad blanca, privilegiada, que no habla del tema porque cree que no le pertenece, ¿no? Que no tiene por qué hablarlo, como si no fuera parte del problema. Entonces, y no lo digo desde culpas, ¿no? Desde quién hay que echar la culpa, pero es importante, como bien dices, desde el amor, empezar a trabajar con esto, pero antes de eso hay que dejar las cosas claras, ¿no? Y poner las cosas en su lugar y decirlas.
con el nombre que tienen, ¿no? Como son, pues. Exacto. Es como ir quitando este tabú al tema, ¿no? Porque pareciera Sí. que es te digo, tabú hablar acerca de este tema, cuando no tendría por qué serlo, ¿no? Si existe, como dices, nombrémoslo. Uh-huh. Creo que el primer paso para poder sanar, para poder generar un cambio, es verlo, es observarlo. Y si no empezamos a observarlo, si no empezamos a verlo, entonces no hay esta posibilidad de dar el paso a lo que sigue. Nos quedamos en donde estamos y donde estamos no está funcionando, ¿no? Ahorita algo que sucedió con el coronavirus es que sí evidencian muchas cosas que no funcionan. Y dentro de las cosas que no funcionan son esta desigualdad en donde ciertas personas, por el color de piel, por la familia en la que nacieron, por las escuelas donde estudiaron, tienen muchas más oportunidades de crecimiento que otra parte de la población. Y me gustaría, ¿cómo ves, Mayra, que hables desde tu experiencia, si es que tú te has topado con estas barreras invisibles en tu carrera, ya sea como mujer o ya sea por tu color de piel? ¿Te ha tocado vivir esto viviendo en México? Claro, o sea, y esto empieza desde que dices, ¿no? El acceso a la educación. Yo estudié en puras escuelas públicas en Veracruz y llegando aquí estudié en una escuela privada por ignorancia, ¿sabes? O sea, porque yo tenía esta beca en el convento que organizaba Bellas Artes, que era traer gente, hacían escogían 4 actores de cada estado, nos encerraban, hacían unos retiros maravillosos. Estuve un año haciendo teatro, ¿no? Entonces, la escuela que lo convoca es Casa del Teatro, que es una escuela privada, de las más prestigiosas, digamos, de teatro privadas. Y pues para mí fue como el camino, ¿no? A seguir. Si no, si yo hubiera sabido que existía la ENAD o existía el CUP, me hubiera metido ahí, ¿no? Y hubiera hecho el examen como todo mundo. Y el primer, digamos, encontronazo que tuve o sea, con que yo era diferente, es que efectivamente, o sea, hay un retraso si estudias, ¿sabes? Yo estaba compartiendo clase con gente que había estudiado en escuelas privadas, que llegaba en tu coche y se iba en su coche, que podía comer en cualquier restaurante en Coyoacán. Y yo no, O sea, yo tenía que trabajar y estudiar. Entonces, pues desde ahí yo me di cuenta que había muchos huecos en el estudio específicamente, en cosas que yo nunca había leído, que no sabía, y cosas muy básicas, ¿no? O cualquier material visual que veíamos, la mayoría de las veces era en inglés, ¿no? Asumiendo que todo el mundo hablaba inglés, ¿no? Pues, y sí tuve clases de inglés, te dan en las escuelas públicas, pero es un nivel muy básico, esa es la realidad. O sea, definitivamente no estás preparado al mismo nivel que quien tiene acceso a una escuela privada, a clases particulares, punto. Yo como lo resolví estudiando, ¿no? Para mí ese ha sido el arma para salir adelante, estudiando lo que no se me dio. Y en la carrera ya, pues representas obras de escritores europeos, curiosamente, ¿no? Desde ahí empieza. Y entonces, pues, ¿qué se representa? La vida europea. Y yo era de las pocas morenas en mi generación, no era la única, pero, por ejemplo, mi montaje de cierre de carrera eran 3 actos y las 3 morenas éramos las sirvientas. Yo no era ni menos talentosa, ni menos nada que ninguna otra compañera, pero desde ahí, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque ella es blanca, ¿no? Pero pues es mi examen, o sea, al final y al cabo es como un poco, ¿qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? O sea, se podría alegar
que pues se representa la realidad, ¿no? O sea, podrías decir que pues por eso te toca, porque cuando has visto a una mujer blanca pedir dinero en la calle o cuando has visto a alguien blanco, ¿no? Una mujer siendo la empleada doméstica. Entiendo esa parte, pero eso no quiere decir que tenga que seguir siendo, ¿no? Y bueno, ya después, muy en específico en comerciales, pues no es ningún mito que jamás verás a una morena, o si me equivoco, anunciando una crema, anunciando un perfume, anunciando un yogur, anunciando maquillaje, ¿no? O sea, sí está súper marcado esta diferencia entre que la gente morena solo puede representar gente pobre y que sufre violencia. Es así. Y por eso también hay esta cosa de que no les guste el cine mexicano, porque el cine mexicano, digamos que sí tiene esa apertura de mostrar esta realidad cruda, que yo entiendo que no guste. O sea, yo también, que soy partícipe de ese cine, a veces digo, oye, o sea, yo tengo ganas de ver una comedia romántica y llorar y reírme, ¿no? Claro, no es que... Y ahí está la realidad, ¿para qué necesito seguir viendo cosas crudas? Yo entiendo esa parte. Pero es verdad que el cine muestra esa realidad que no queremos ver, y ahí es donde entramos los grupos. Que ahí sí yo tengo esa oportunidad, pero siempre es representando mujeres que sufren de violencia, madres solteras. O sea, es la violencia la que te toca representar generalmente. No las historias de morenos, no conozco ahora, no se me viene una a la cara en la que haya un final feliz, haya una cuestión de éxito. O sea, ¿por qué no hay una mujer morena siendo líder de no sé qué compañía, ¿no? O siendo catedrática, o sea, como si no existieran, además. O sea, yo sé que son las menos, pero existen. Claro. Entonces, y además, ¿sabes qué? También tenemos esta parte muy fuerte en la cultura mexicana, y creo que también se expande a Latinoamérica, de las telenovelas. Que las telenovelas como que sacan esta parte muy fantasiosa o muy dramática de una realidad muy, yo diría como neurótica, en donde haces ver lo peor del ser humano, ¿no? La parte, o sea, la inteligencia emocional en menos cero. E incluso tienes a, no sé, actrices como Thalía. Digo que ya Thalía ya no está en las telenovelas, pero estuvo en alguna época haciéndole de María la del Barrio, ¿no? Que dice, ¿y cuál es la lógica detrás de esto? ¿Por qué caemos en este tipo de clichés, no? Uh-huh. Sí, que son totalmente pues, increíbles, ¿no? De entrada, o sea, ya ni hablar de la calidad, pues, pero es eso mismo. O sea, ni siquiera hay esta oportunidad de ser representados por nosotros mismos, ¿no? En esta realidad a la que aparentemente estamos condicionados por el color de piel. Y eso es algo que sigue pasando. Esto yo ya lo he contado, pero recientemente me pasó haberme quedado en una serie que me hablaron y me dijeron, tú eres. Hablaron con mi manager, fechas, lana, todo, y de un día para otro todo se movió porque no tenía suficientes followers. Eso fue lo que me habían dicho. El personaje era una mujer de la clase trabajadora, era como de Tlanepantla, una cosa así, y cambiaron, y quien la terminó representando fue una actriz blanca. ¿Sabes? O sea, no es que yo quiera, no es que yo sea amiga de las teorías de la conspiración, pero es extraño, ¿no? O sea, estas prácticas siguen ocurriendo, pues. Sí, y sabes que yo incluso también ahí cuestionaría mucho cuál es la lógica detrás de hacer algo así. Porque si es una lógica coherente, pues vas, adelante. Si tiene su razón de ser que la actriz o la protagonista sea blanca, perfecto, no se debate. Pero si no es congruente,
ahí es donde yo creo que tanto los espectadores como los que están tomando estas decisiones, que son por lo general los productores, se cuestionen realmente por qué y para qué están haciendo las cosas. Eso es lo que nos puede llevar a ser seres humanos más coherentes y que no nos quedemos en siempre se ha hecho así, ¿no? Porque incluso, ¿no? Esto que dices de que sea coherente, de que si es blanca o es ninguna, es que yo iría más allá. Es que ¿por qué tenemos que seguirnos rigiendo por colores, por apariencia? En lo que sea, ¿eh? O sea, yo soy actriz, pero en lo que sea. Porque simplemente, fíjate, curiosamente la actuación es el arte de hacer contacto de almas, diría yo, ¿no? O sea, el trabajo que tú tienes ya con el director o con tu compañero actor tiene que ver con la conexión así de literal de necesito que me veas a los ojos y seas lo más honesto. Al final y al cabo, o sea, ¿qué importa el color? ¿Qué importa tu forma? O sea, ¿qué importa? De eso no va a actuar, ¿no? O sea, y finalmente en las historias lo que cuentas son personalidades. Son las personalidades que construyen la historia. No esto, ¿sabes? O sea, no esto. Y cuando la personalidad está ahí, el público ni siquiera se lo cuestiona, ¿sabes? O sea, lo crees y punto, porque te lo están proponiendo y ya, porque esa es la historia. O sea, tú no ves Titanic y dices, ¿por qué Jack no es negro? O yo qué sé, ¿no? O sea, punto, ese es el personaje y ya, ¿no? O sea, es en realidad la personalidad. Eso por un lado. Y te digo, yéndonos a otras profesiones, creo que eso no debe seguir eh, dictando nuestras decisiones respecto a cómo relacionarte con la gente, qué valor darle, si te dejan o no entrar a una disco, ¿no? A un antro. Es absurdo, pero sigue existiendo, ¿sabes? Y hay otra cosa que a mí también me parece más que merma mucho, que es que se siga alimentando este sentimiento de no soy suficiente. No soy suficiente. Yo sé que todo el mundo padece de esto, ¿no? Pero cuando además, ¿no? Ya todo el mundo trae cargando su mochila de demonios, de inseguridades, eso me queda clarísimo. Me queda claro que no porque seas blanco no tienes problemas, o sea, también eso es el extremo, ¿no? Creer que no, yo no creo eso. Pero si además tienes que estar combatiendo o sea, que tus problemas sean por lo que tú eres, pues creo que no es, o sea, como ya a nivel energético, está cañón mover a un grupo de personas así, ¿sabes? O sea, eh, regresando a lo que decías de violencia, yo me pregunto mucho, ¿qué pasa, no? En estas mentes que ejercen la violencia, hombres o mujeres. Es muy complejo, pues, pero tiene también que ver como con una colectividad de esta cosa de no soy suficiente, no está bien ser lo que soy, y te lo digan, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? El chavo que convive con gente de su edad y quiere entrar a un lugar y desde muy chavo te rechazan por cómo luces, pues va más allá de que si esa noche no reventaste, o sea, son heridas, me parece, que se van ahí acumulando y de verdad difíciles de enmendar si sigues creciendo y sigues viendo los mismos patrones. Y sabes que ahí también en lo que estás mencionando de esta parte de observar también al que está siendo violento, creo que es muy importante siempre ver a las dos partes, ¿no? Cuando se quiere encontrar la solución a algún problema, hay que ver también las heridas, digamos, del bully, ¿no? O como le queramos nombrar, porque al final el cometer un acto violento no lo hago porque soy una persona muy feliz y muy completa o sea, no lo hago desde ahí, al contrario, lo hago desde una herida. Y esas personas que están siendo violentas también tienen una historia de vida que los ha llevado a ese punto.
Entonces, digo, a mí me gusta mucho verlo así porque también te haces empático no solo a la víctima, sino también al victimario. Y creo que desde ahí se podría empezar incluso a creamos estas dos categorías de víctima y victimario, es cuando suceden estos choques, ¿no? O esta separación. O como dices, pues ahí es cuando empezamos a ver el color, que no tendríamos ni por qué verlo, ¿no? No. Desde ahí. Sí. Y esto que dices de la víctima y victimario y de ver la historia del victimario, yo creo que se hace poco ese ejercicio, ¿no? O sea, eh, por supuesto está la víctima, es real y es a la que hay que darle todo el apoyo de entrada, o sea, no hay una duda al respecto. Pero, no sé, yo siempre he creído que cosas como, bueno, la cárcel, ¿no? Te vas a la cárcel, te vas a la pena de muerte. O sea, entiendo que es una cosa leccionadora, pero tampoco hay como este trabajo de la sociedad de ver por qué existen seres así. Uh-huh. Y también es esta cosa de no es mi problema, ¿no? No es mi problema. Y creo que es importante empezar a ver esas cosas, porque al final, al cabo, ¿no? Todos somos el producto de lo que nos rodea. Entonces, sí, o sea, eres el producto de lo que oyes, eres el producto de con quien te juntas, del que te dijo no sé qué en la escuela, o sea, y creo que al final estos temas de racismo, que ahorita espero que no se vuelva, que se quede como una moda, son heridas, como bien lo dices, son heridas, son resentimientos que van creciendo. Y también creo que hay una parte de empatía, ¿no? de esa empatía que no se tiene. O sea, es verdad que, no sé, ¿no? Alguien podría decir, bueno, pero yo no he hecho nada para que, ¿no? Yo no soy racista o yo no he hecho nada para que alguien tenga esa vida de pocas posibilidades, de pocas oportunidades. Yo entiendo, ¿no? Que por eso no te sientas que tú eres parte del problema. Pues ¿yo qué? ¿No? Es normal, es lógico. Pero creo que necesitamos hacer ese ejercicio. No somos una isla, pues, ¿no? O sea, nadie es una isla y aunque cada quien en su núcleo trabaje mucho, creo que es momento como ya de empezar a ver que somos todos partes de una sola cosa y que lo que haga el otro y lo que yo haga nos repercute, y sí nos afecta, claro. Sí, hay una... En el budismo ellos tienen esta visión de hacer ver la interconexión que existe entre los seres humanos y de cómo podemos incluso como visualizar que somos como una telaraña, ¿no? En donde yo soy un punto de esa telaraña y si yo muevo ese punto, yo acciono ese punto, voy a generar un efecto en toda la telaraña. Aunque haya una persona del otro lado del mundo, va a sentir el efecto de la acción que estoy haciendo. Y esa visión me gusta mucho porque nos hace ver, uno, que estamos conectados y dos, tomar conciencia de nuestras acciones y ver, como dices, que no somos una isla, ¿no? Entonces lo que hago no solo me afecta a mí, tiene todo un efecto en mis seres queridos, que son los más cercanos, pero también tiene todo un efecto dentro de la sociedad. Y hacer ver eso le da mucho más poder a mis acciones y por lo mismo también puede generar cambios dentro de una sociedad, desde un acto individual, que se me hace muy interesante. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. y yo agregaría que yo siento que ahí hay una, seguro tú sabes mucho de esto, pero sabes, cuando hay esta herida también, tiene que ver con el sentido de injusticia, ¿no? De que sientes que se hizo una injusticia contigo y eso no se ha resarcido, pues. Y, o sea, es verdad que uno tiene que trabajar en sí, ¿no? En sí mismo, es verdad que uno tiene que soltar, es verdad, la.
Pero también yo creo que hay cosas que hay que saldar, ¿sabes? Y yo creo que la humanidad necesita pagar una deuda a otros seres humanos. O sea, no es casualidad que el racismo sea una cuestión mundial y que mueva tanto, ¿no? Que nos esté moviendo tanto, que haya tantas protestas, que haya tanta violencia, es porque hay esta sensación de injusticia, que es, hay una deuda con esas personas. Y creo que sí deberíamos hacer algo al respecto. Yo no sé qué tan de acuerdo estoy con deuda como tal, con esa palabra, porque siento que nuevamente se colocan dos categorías, en donde hay un deudor y hay alguien que quiere recibir, o sea, se vuelven a generar estos dispares. Es como cuando vas a pedir un préstamo y y en lo que pagas tu préstamo, pues estás endeudado, ¿no? Y, y no sé qué tanto sea real o no ese sentido de deuda. O sea, de que lo hay, lo hay. Por una parte, porque sí hay una injusticia, sí hay un desnivel, pero no sé si pagando una deuda es como se regresa a una armonía. Estaría interesante reevaluar desde la posición de cada quien qué nos puede volver a colocar por primera vez, porque no diría volver a colocar, sino empezar a colocarnos en un momento de la humanidad donde nos podamos ver unos a los otros desde una verdadera igualdad, ¿no? En donde nadie mire para abajo, pero nadie tampoco mire para arriba, ¿no? Hay tres formas de mirarnos, yo diría: para arriba, de frente y para abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a elegir mirarnos los unos a los otros? Porque creo que es una elección tanto de los que miran para arriba como de los que miran para abajo, ¿no? ¿Cómo hago ese trabajo para cambiar esa forma de ver? Y siento que estamos justo en un momento donde se podría cambiar. Estamos en pañales, porque sí, ni siquiera hablamos del tema. Eso es lo fuerte, ¿no? ¿Cómo cambiar algo de lo que ni hablas? De lo que ni siquiera es evidente para todos. Sí, o sea, entiendo por dónde va, pero yo creo que los que miran para abajo no creo que sea por elección, ¿sabes? En muchos casos. O sea, sin duda ha habido una opresión. O sea, sin duda, específicamente, porque pues, ¿no? Parece que pues, es más fácil hablar del vecino. O sea, específicamente la lucha que está habiendo ahora en Estados Unidos es porque alguien murió bajo la rodilla de un policía. Sé que suena muy fuerte lo que estoy diciendo, pero cuando digo deuda, no estoy diciendo es que saquen, yo sé que no lo estás diciendo en ese sentido de vamos a darles ese dinero del cual carecen, ¿no? No, yo sé que no lo estás diciendo en ese sentido. Cuando digo deuda, me refiero a que, no sé, ¿no? Que debemos, hay creo que hay como esta idea de que si abro las posibilidades, entonces a mí me va a ir mal y al otro, ¿no? Si al otro le va mal, entonces me empezará a ir mal a mí. ¿Por qué? ¿No? Siento que eso es lo que hay que cambiar. O sea, si tú estás bien, estaremos bien. Y por eso es difícil hablar de esto y por eso no puede ser de una manera pacífica que estas cosas cambien y por eso sucede de una manera violenta porque definitivamente de manera pacífica no ha habido ningún cambio y es una cuestión que duele mucho, ¿sabes? Y que como bien dices, no estamos preparados para enfrentarlo, ni siquiera sabemos por dónde empezar, pero creo que sí hay pequeñas acciones que podemos ir haciendo, que de entrada es no darle valor a la gente por su apariencia. Sí, el otro día escuchaba una plática acerca de una mujer que ha investigado mucho acerca de este tema y ella decía que para encontrar una verdadera igualdad
sí tendremos que replantear en cierta manera qué estamos dispuestos a sacrificar. Y uso esa palabra, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? Y sí estoy de acuerdo en que los que tienen mucho, los que se les han abierto todas las puertas, por la razón que sea, porque razones hay miles, para que haya una verdadera igualdad, sí tendría que haber cierto sacrificio. Claro. Y sacrificio no creo que sea algo malo, ¿no? Porque luego como que esta palabra la asociamos con esta parte de alguien tiene que morir, y no es eso. De hecho, sacrificio tiene que ver con lo sagrado, y tiene que ver con el corazón, y tiene que ver con qué estoy dispuesto a dar desde el corazón, ¿no? Y si lo replanteamos de esa forma, yo diría que dando pasitos así, replanteando esquemas sociales, esquemas de cualquier tipo, desde esa visión, sí se podría empezar a nivelar. De que va a tomar mucho tiempo, va a tomar mucho tiempo, porque ¿cuántos años llevamos manejando este sistema? ¿No? No es como que se implanta un sistema autoritario de un día al otro y ya todo cambió. No, Sí. no va por ahí, pero sí conecto con esa parte que tú llamas deuda, como que estoy dispuesto a sacrificar. Sí, y sabes, o sea, ahí sí creo que nos toca a los ciudadanos, o sea, es con el vecino, con el de al lado, no es algo que vaya a cambiar un gobierno, ¿sabes? O sea, creo que no se va a dar ni de un sexenio al otro, ni de unos años, sino tiene que ver con reeducarnos, tiene que ver con repensar todas estas eh, barreras invisibles que empezaste diciendo. Eh, Tiene que ver con quitar creencias, pues, ¿no? O sea, con de verdad, o sea, ¿en qué beneficia, ¿no? Estas acciones, ¿a quién beneficia? Creo que en ese sentido vale la pena, insisto, en observar, en darte cuenta dónde vives, en enterarte de lo que está pasando y sumarte. O sea, y no, como te decía, yo soy la persona más apolítica y no involucrarme en esas cosas, pero creo que es un tiempo que requiere la voluntad de la gente. Sí, y sabes que ahí también pondría que para los que nos están escuchando, que también empecemos observando en nosotros esas barreras invisibles, porque o sea, no es que seamos racistas todos, pero sí probablemente emita muchos juicios, emita muchas formas de crítica, y sin darme cuenta emito ciertos juicios racistas. Entonces, una forma de empezar a generar cambios en mí es empezar a observar en qué emito este tipo de barreras, ¿no? ¿De qué forma? Y como dices, con las personas que tienes cercanas, cuando vas a la calle a comprar las tortillas, lo que sea que hagas en tu día a día, empieza a darte cuenta, sé consciente de cómo te mueves y si estás o no poniendo este tipo de barreras para que podamos empezar a quitarlas. Si no las hacemos visibles, no se van a ir a ningún lugar, van a seguir ahí. Totalmente, o sea, dejar de creer indígena que ves, ¿no? Tan seguido en la calle vendiendo sus artesanías, es solo eso, ¿no? O sea, tal vez lo hace porque no ha tenido otra opción, ¿no? No porque indígena sea igual ¿no? Artesano. Y son esas cosas que ni te cuestionas, que damos por hecho y, y sin darnos cuenta, porque me queda claro quienes consumimos eso, ¿no? Yo disfruto muchísimo, pero rara vez yo me pongo a pensar que está ahí una señora con sus bebés, con un en brazos, que el niño no, y nos hemos acostumbrado a esas escenas. Uh-huh. Y creo que hay que romperlas, hay que preguntarnos, hay que cuestionarse, hay que deshacerlas, diría yo, o sea, hay que cambiarlo, hay cosas que no están bien, ¿no? Y que no tienen por qué seguir siendo, no tienen por qué.
ahí hay una palabra que mencionaste que creo que es muy importante resaltar, que estamos acostumbrados. Somos seres de costumbres y nos readaptamos a seguir ciertas costumbres rapidísimo. Yo, por ejemplo, ahorita viendo lo de la pandemia, me pregunto, bueno, en cuanto ya empecemos a regresar a nuestras actividades normales, a ver realmente qué cambió, ¿no? Si hubo cambios o no, porque somos seres de hábitos, entonces a lo mejor habrá quienes regresen a su vida de antes, cuando esta es una oportunidad para cambiarlo, ¿no? Entonces justo es como romper con esas costumbres. Soy muy pesimista al respecto, debo confesar, o sea, yo sé que hay esta parte romántica de es un nuevo inicio, yo lo deseo, o sea, yo quiero, de verdad, y lo deseo, digo, para empezar conmigo, pero como somos unos seres de hábitos, los hábitos cuesta trabajo construirlos, entonces, no sé, creo que en el fondo es afortunado lo que estamos viviendo, es afortunado de alguna manera, ¿no? Que está viendo esta pandemia y que está viendo estos despertares respecto ¿no? al racismo, al clasismo, que la gente tenga ganas de hacerse escuchar. O sea, sin duda, me parece una gran oportunidad para empezar de manera distinta, sin duda. O sea, creo que algo que hizo la pandemia fue ponernos todos como el valor de nuestra vida en el mismo lugar, dejando de vivir. Sí, como que todos estamos en un proceso de purga, en un proceso de limpieza, todos. No es como que yo me pasé. No, todos. Entonces, esa parte de limpieza por lo menos nos conecta. Y otra parte importante que me gustaría mencionar es esta parte donde aprender a reconocer que somos seres imperfectos. No es como mirar al otro desde yo soy perfecto y estoy mirando tus heridas, estoy mirando tus imperfecciones. Todos estamos en un proceso de aprendizaje y también reconocer esa parte interna donde yo también estoy aprendiendo me vuelve más humano, me vuelve más humilde, ¿no? Y también me pone en una posición diferente para poder observar a otra persona y exacto, no mirarla desde abajo, desde arriba, ¿no? Sino más bien mirarla a los ojos, en la misma altura. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sin duda creo que no es como todos somos culpables, todos somos inocentes. O sea, estoy de acuerdo con no poner esas categorías. Y estamos todos juntos en esto y no sabemos, o sea, porque no conocemos el mundo de otra manera, siempre lo hemos vivido así. Entonces, en ese sentido, creo que es como un gran momento de por una buena vez entender que todos estamos en el mismo lugar, que todos estamos en el mismo barco y que si se caen unos, a los demás nos afecta. Y que también estamos ahí para o sea, para extender la mano y jalar al otro para que no se caiga. O sea, de repente siento que esas acciones se han vuelto, no sé, poco cotidianas, ¿no? Creo que estamos mucho en el rollo del individualismo y el éxito y salir adelante. Y pues por eso ni nos damos cuenta qué pasa alrededor de nosotros, porque no importa mientras yo vaya a la cabeza, ¿no? El asunto es que no, o sea, como no ves, pues ni te das cuenta de lo que está adelante ni lo que está atrás, y al final y al cabo te termina afectando. Esa parte que mencionas del individualismo creo que es muy importante, porque justo, digo, tiene su pro, ¿no? La cultura individual. Sí. Pero uno de los problemas es justo que miro tanto por mí, por mi propio crecimiento y por mi propio beneficio, que olvido ver al otro. Entonces, ya como dices, si el que está al lado de mí se cayó, pues yo me sigo. Sí. ¿No? Y lo volteo a ver, y es más, a lo mejor ni me di cuenta que se cayó. O sea, llegamos a ese nivel. Bueno que se cayó ¿no? O sea, es que también es parte de nosotros, y bueno, se cayó, voy a llegar antes, yo me quito un espacio. Es humano, pues, o sea, creo que tampoco,
como bien dices, somos seres imperfectos y no es que nadie sienta eso y no es que de repente ahora sea inmoral aceptar que no sé ni cómo se llama mi vecino, ¿me entiendes? O sea, así nos movemos y creo que no hay nada de malo tampoco en reconocer qué somos, pues, o sea, y cuáles son nuestros hábitos y qué cosas hemos venido haciendo ¿no? Y está perfecto si alguien diga, pues a mí no me importa, ¿no? No quiero involucrarme en esas cosas también, o sea, está perfecto, pues, ¿no? O sea, no pasa nada. Los que nos importa un poco, creo que, pues que está bien, pues, que necesitamos que se una gente para hacer un cambio. Y ya estoy sonando a político, pero sin duda creo que son cosas que, que le toca a la sociedad, punto. O sea, que le toca a la sociedad moverse, organizarse, eh, decir no a lo que con lo que no estamos de acuerdo y lo que vemos que no está padre para alguien más. Sí, y estoy viendo ahí un comentario que puso Rodolfo, en donde pone, hay que redescubrir nuestro valor personal. Y creo que sobre todo cuando la vida no te ha dado muchas oportunidades, estás como, entra como esta parte donde me desvaloro, ¿no? Entonces es que a lo mejor, como ya lo mencionaste, no soy merecedor, ¿no? Sí. O yo solito empiezo a generar como estas ideas que me empiezan a tirar todavía más. Entonces, también, ¿cómo apoyo a una persona que no ha descubierto ese valor personal? Porque habrá personas que llevan toda su vida sin conectar con ese valor personal y está muy fuerte. Sí, ¿no? Entonces, ahí también. ser humanos. Claro. Sí, la responsabilidad te la puede quitar, pues, ¿no? O sea, el trabajo personal, tú mejor que nadie lo sabe, no es algo que alguien pueda hacerlo por ti, pues, ¿no? Eso está clarísimo. Y en eso cada quien tendrá que trabajar. Pero sin duda hay otra parte del colectivo que falta mucho que hacer y que se puede hacer. Uh-huh. Pues ya nos queda poco tiempo, pero me gustaría, desde tu punto de vista, Mayra, digo, sé que ahorita está como muy complicado poder decir hacia dónde vamos o qué va a pasar o qué podría pasar, pero más bien en la situación actual en donde estamos, ¿hay algo que veas, que digas, esto me da esperanza de que como seres humanos podríamos generar un verdadero cambio? Yo creo que sí, o sea, insisto, que se esté hablando de esto, Uh-huh. me parece así valiosísimo. Me parece valiosísimo poder hablar de esto con generaciones, ¿no? Con mis abuelas, con mi madre, con gente que nunca se ha cuestionado esas cosas, Uh-huh. que porque no es ni políticamente correcto hacerlo, porque, bueno, ya me voy a ir a otro tema, porque ni siquiera es un rollo que las mujeres platiquen, ¿no? O está como, ¿me entiendes, no? No Sí, es algo como sí. que la mesa de mujeres esté acostumbrado a darse, pues. Y sí creo que sin duda este tiempo nos da como, yo he sentido como mucha compasión, ¿sabes? O sea, yo siento que sí empieza a haber este interés por lo que está pasando. O sea, creo que esta era sin duda tiene mucha cosa imperfecta, las redes sociales, y cosas que podríamos ahorrarnos, pero sobre todo yo le veo cosas positivas, que es que te enteras, que sabes lo que está pasando, quieras o no, ¿no? O sea, por lo menos te pasa ahí en el feed lo que está sucediendo en el día. Entonces, no quiero ser muy exigente, pues, porque al final y al cabo se reduce a la casa de cada quien y a la mente de cada quien y al interés de cada quien.
pero sí, o sea, yo creo que empezar a hablar de estas cosas que un poco la pandemia nos está obligando, o sea, a hacer estos lives, o sea, no sé si tú y yo hubiéramos tenido esta conversación en nuestras reuniones familiares, ¿sabes? O sea, es muy probable que no se hubiera dado el tema. Entonces, para mí esto es un gran regalo, poder tener esta conversación, que haya ahí unos interesados en escuchar del tema y que estén escribiendo, y así lo está haciendo muchísima gente. Entonces, al final el mensaje se replica. Y yo sí creo mucho como en que los deseos, los más grandes deseos al final son la fuerza, la unión de muchas voluntades. Y algo tiene que, ¿no? Y al final algo cambia, sin duda. Creo mucho en eso, en que la gente hace los cambios verdaderos. Y algo importante que ya habías mencionado, que creo importante recalcar, es esta parte de que no lo veamos como una moda, ¿no? En donde sí, pues ahorita está de moda en cierta forma el tema y surgió y está muy evidente para todos, ya sea por las redes o por lo que sea, o por el cuadrito negro, lo que sea. Pero darle la verdadera importancia, ¿no? O sea, que cada quien, desde su propio esquema, desde sus propias experiencias, le dé importancia, una verdadera importancia a este tema, ¿no? O sea, que desde nuestro corazón verdaderamente conectemos y veamos en dónde estamos nosotros con respecto a esto, qué pequeños cambios podemos hacer dentro de nuestra vida cotidiana, porque creo que todo empieza por pequeños cambios, no es como que, como ya dijimos, pues el día de mañana ya se implementa el cambio, no. Empezamos por cositas chiquitas, ¿no? Entonces, ¿qué pequeños cambios puedo hacer yo en mi forma de hablar, en mi forma de ver, en mis esquemas de pensamientos, en los juicios que emito? Desde ahí, ¿no? Ir, ¿cómo voy quitando esos juicios que tengo dentro de mí, ya sea porque me los enseñó mi familia o porque los heredé por costumbre, lo que sea? Pero ¿cómo puedo ir cambiando estos esquemas? ¿Cómo desde ahí? Bueno, una creo que es no replicarlos, o sea, creo que hay batallas que la van a dar las generaciones, ¿no? Tú y yo no somos jóvenes, pero los más jóvenes y hasta mi hija, ¿no? O sea, creo que es muy importante lo que aprendes en tu casa. Al final todo se reduce a educación, y no me refiero a la escuela, sino lo que mamas en tu casa, en tu mesa, lo que escuchas de tus padres, lo que ves que hacen tus padres. Esa, ¿no? Es una, no replicar. Y creo que sí vale la pena también sumarse a, tú y yo somos aquí dos mujeres interesadas del tema, pero hay personas muchísimo más preparadas, instituciones haciendo cambios, haciendo, no sé, seguramente empujando políticas públicas al respecto. Y creo que cuando se necesite de nosotros, estar, ¿no? O sea, te digo, yo insisto con eso, en que me ha valido por mucho tiempo, ¿no? O sea, no hace mucho voté, ¿me entiendes? Perdón, pero sí, o sea, no me importa, ¿no? Y también como esta cosa de, pues igual, ¿yo qué, no? O sea, si soy yo y yo no voy, yo soy solo un voto, que no cambia mucho. No sabes, ¿no? Porque entre que yo soy la que piensa así y cuántos más piensan como yo, ya se hicieron miles. Entonces creo eso, como en esas dos cosas, en que no hay que replicarlo, en que sí es importante el lenguaje, sí es importante lo que se nombra y cómo se nombra, definitivamente. Tú sabes, ¿no? El poder de las palabras, creo que las palabras pueden ser poderosísimas en ambas direcciones, ¿no? Para levantarte o para, tú no sabes, ¿no? Decirle prieto o decirle algo a alguien, la herida que puede ser, ¿no? Eso, conciencia y sumarse a estas organizaciones que de verdad están haciendo algo para que se vuelva en un cambio verdaderamente grande. Sí, y yo cerraría también diciendo que quitemos esta idea de no aplica para mí, ¿no? O
o yo no vengo al caso. Sí. Ya lo dijimos, todos estamos conectados, entonces por supuesto que también aplica, y no quiere decir que para la siguiente protesta pues sal a la calle y ponte a gritar, no, con lo que tú estés cómodo, pero sí aplica para todos, y mientras más lo veamos así, es como verdaderamente se pueden empezar a cambiar las cosas, ¿no? Empezar a involucrarnos como querramos, pero hacerlo, ¿no? Con lo que estemos cómodos, con lo que nos sintamos bien, con lo que tengamos a la mano, con lo que nos funcione, pero hacerlo. Y si no lo vas a hacer, apoyar a quien sí lo haga, ¿no? También. Uh-huh. Exacto. Pues Mayra, muchísimas gracias. Qué gusto poder conectar, poder verte, así por la pantallita. Ya nos estaremos viendo después en persona para darnos nuestro abrazo. Muchísimas gracias, Cristina. De verdad aprecio un montón que me hayas invitado aquí a tu espacio, que yo sé que le echas mucho cariño todos los días, y gracias a la gente que se conectó y que le interesó aquí lo que dos mujeres chinas se platican en una tarde. Sí, y ahí estén al pendientes de Mayra, porque yo creo que ahorita terminando esta pandemia te van a salir roles muy interesantes, porque además es una gran actriz, muy talentosa, y le vale la pena seguir su trayectoria. Gracias, bueno, ahí vienen varios gracias. Ya se enterarán. Gracias a ti. Chao.